El silencio del Báltico. Prólogo. El invierno de 1945 se sentó sobre el Báltico como un animal inmóvil. El frío tenía dientes. Mordía la piel, roía los huesos, astillaba las palabras. En los muelles de Gotenhafen, el puerto al que los mapas futuros llamarían Gdynia, las personas se apretaban unas contra otras para sentirse reales, para que el aliento del prójimo fuese prueba de que la vida aún persistía. Nadie pronunciaba la palabra miedo, pero el miedo se olía. Un ácido tenue en la garganta, un golpe rayado en la costilla. El Wilhelm Gustloff, otrora crucero de días luminosos y propaganda, aguardaba como una mole blanca herrumbrada por la guerra. Bajo sus chimeneas la multitud formaba ríos que trepaban por pasarelas heladas, cargados de mantas, jaulas con gallinas, retratos envueltos en papel de periódico, muñecas sin ojos. En el horizonte, la guerra avanzaba como una tormenta que no entiende de nombres propios. Todo lo que la gente quería, todo, era una distancia, un poco de mar entre ellos y esa tormenta. No lo sabían aún, pero ese mar no les debía nada. Erste Helga. Helga sostenía con una mano la muñeca de Inge y con la otra la de Karl. Cada vez que la línea avanzaba un paso, ella contaba en voz baja. 1, 2, 3. Era un ritual sin superstición, un mecanismo para no pensar en lo que quedaba atrás ni en lo que vendría después. «Mamá», preguntó Inge, «¿en el barco hay camas de verdad?» «Sí, pequeña», mintió Helga, con la ternura resignada de quien ha aprendido a hacerlo. Camas de verdad y sopa caliente. Karl, que apenas había cumplido 6 años, pateaba el hielo con el culo de los zapatos para ver cómo se quebraban las escamas. Llevaba el abrigo que había sido de su padre, doblado y ajustado con una cuerda. Cuando lo miraban de frente, el abrigo le colgaba como una sombra demasiado grande. Al llegar al guardia, Helga mostró los papeles. No sabría explicar cómo los había conseguido. En los tiempos de la guerra, las cosas legales y posibles habían aprendido a confundirse. Los papeles temblaban como una hoja en su mano, pero el guardia ni siquiera los miró con atención. Se apartó, bostezó, dejó pasar a una mujer con 2 hijos que olían a nieve y cocina vacía. Dentro del barco, el aire era tibio pero denso. Helga adivinó el metal, la grasa, la humanidad apretada. Un pasillo tras otro, un dormitorio improvisado tras otro. El espacio que les tocó era un rincón junto a una puerta, cerca de un radiador que crepitaba. «Sopa», repitió Inge, cansada y suave. «Enseguida», dijo Helga, acariciándole el pelo. Supo que no habría sopa para todos. Supo que mentiría otra vez. Segundo Jonas, el soldado. Jonas tenía 19 años y una pierna vendada hasta el muslo. La herida olía a la mezcla familiar de yodo y miedo. No era un héroe. Nunca lo había sido. Cuando lo subieron al Gustloff, pensó en su madre de Königsberg, en la estufa de hierro donde de niño metía las manos frías para sentir el pinchazo dulce del calor. «Querida Mutter», escribió con un lápiz mordido sobre un papel arrugado. «No sé si esta carta llegará. Dicen que el mar nos dejará pasar. Si no fuera por mi pierna, te ayudaría a cargar la leña como antes. A veces sueño con los manzanos del patio. Dile a Ilse que no llore por el gallo. Regresará otro gallo cuando todo termine. Yo también». Se detuvo, incapaz de prometer su regreso incluso en el papel. Guardó la carta dentro de la bota, como si el pie supiera el camino a casa. A su lado, un chico, aún más joven, le enseñó una navaja. «Mira», dijo, «corta el pan en rebanadas finas y parece más». Jonas sonrió sin fuerza. El pan sabía a viejo, pero todavía era pan. Tercera Marta, la enfermera. Marta recorría los pasillos con un cubo de agua tibia y un puñado de vendas. No había suficiente de nada, ni vendas, ni morfina, ni tiempo. Desde que comenzó la evacuación habíase aprendido a medir la vida en susurros. El sonido del pecho que intenta inflarse, el temblor de una barbilla que recuerda una canción, el chasquido de dientes de los niños dormidos.
Se detuvo frente a una mujer de ojos claros que sostenía 2 manos pequeñas. —¿Sabes si habrá sopa? —preguntó la mujer con una vergüenza muy antigua. Marta quiso decir sí, pero eligió quizá. Abrió su termo y vertió un poco de líquido en una taza de lata. —Tómenlo despacio. Los niños miraron el vapor como se mira algo sagrado. La mujer la bendijo sin palabras. Marta sintió que una bendición era también un peso, como si alguien te enlazara una cuerda al corazón para que no se cayera al mar. Cuarto. Dieter el marinero. Dieter Krause había servido en el Gustloff cuando el barco tenía música en la cubierta y mujeres con sombreros ligeros apoyadas en la barandilla. Sabía de memoria el sonido del motor cuando el mar era un gato dormido. Ahora el mar no dormía y el motor tosía como un viejo con bronquitis. —¿Línea de botes congelada? —preguntó al contramaestre. —Como una tumba —respondió el otro. Dieter mascó un juramento. Había pasado la última hora recorriendo la cubierta con un martillo, golpeando el hielo que soldaba poleas y sogas. El viento le rajaba los párpados. A cada pestañeo sentía cristales microscópicos. Si nos pasa algo, pensó, no tendremos tiempo de nada. Se obligó a seguir golpeando. Vi el rumor del mar. Al caer la tarde corrió el murmullo de que el barco partiría de verdad, que esa noche el mar se abriría. La gente abrazó bolsas, niños y recuerdos. Los cables chirriaron, las hélices comenzaron su lenta oración, y el Gustloff, con el peso de 9 o 10.000 almas, empujó la piel oscura del agua. Helga ajustó las bufandas de sus hijos. Jonás se recostó con la carta sobre el pecho. Marta contó sus vendas. Dieter guió a 2 jóvenes marineros hacia la popa para seguir rompiendo hielo. En el salón de música, que ahora era un dormitorio con mantas extendidas, un hombre viejo sacó un violín sin una cuerda. «Puedo tocar con 3», dijo, encogiéndose de hombros, y tocó pobremente una melodía campesina que nadie recordó por su nombre, pero que todos reconocieron en su memoria corporal. Cosechas, manos con tierra, sol en los ojos. La música no evitó el hambre, no calmó el frío, pero hizo que el miedo retrocediera 2 pasos. 6. Hacia la noche. La noche en el Báltico tiene un silencio que no se parece a otros silencios. Es más denso, más gris, como si fuera la respiración sostenida de un animal enorme. El Gustloff avanzó un trecho, faroles apagados por miedo a los ojos que espían desde el agua. En cubierta, el hielo creció otra vez sobre lo que Dieter había liberado. «Si tuviéramos un día menos de invierno», murmuró el contramaestre, «la cuerda correría como mantequilla. Si tuviéramos un día menos de guerra», dijo Dieter, «no estaríamos aquí». Abajo, en el pasillo donde Helga se había instalado, una mujer contó un cuento a su bebé. Inge escuchaba, con los dedos apretados en el abrigo de su madre. Karl, rendido, dormía con la cabeza sobre una mochila. Helga miró el techo. Siempre que miraba techos, se le ocurría que los techos, más que cubrir, guardan secretos. «Si salimos de esta», pensó, «les enseñaré a los niños a sembrar patatas, algo que nadie pueda quemarles con una guerra». Marta se detuvo a anotar en su libreta los pacientes que más necesitarían ayuda si el barco se movía mal. Su letra, habitualmente pulcra, era ahora un zigzag de cansancio. Una mujer le preguntó qué hora era. «Las 9 menos 10», dijo Marta, y guardó la libreta en el bolsillo. «7, el primer golpe». El mar no anuncia nada. A las 21 horas pasadas, un ruido seco, profundo, atravesó el barco como una aguja. Hubo un instante breve, medio latido, en el que todo fue imposible. Nadie creía que ese sonido naciera en el mundo real. Luego llegó el temblor, un bramido y la vibración del metal herido. «¡Torpedo!», gritó alguien en cubierta. El pasillo donde estaba Helga se inclinó como una barca de feria. Karl se deslizó. Inge chilló. Helga los aferró hasta sentir que el aire les faltaba. Las luces hicieron un parpadeo indeciso y murieron. Un segundo golpe siguió, más cerca, más rabioso. Un tercero, que sonó a despedida.
El Wilhelm Gustloff gimió, las tuberías tosieron, las puertas se atascaron, el agua encontró costuras antiguas por donde entrar con la soberbia de quien se sabe dueño. «Calma, calma», repitió Marta sin creer en sus propias palabras, mientras tanteaba a ciegas el cubo de agua que ya no servía de nada. Un hombre rezó en voz alta en un idioma que nadie más entendía. De pronto todos se pusieron de pie, los que podían, como si la verticalidad fuera un conjuro. «¡Ashste, Dieter, corre!». Dieter, que había estado en proa, corrió por la cubierta resbaladiza. El aire traía un olor mezclado de gasóleo y sal, una promesa de humo que no terminaba de incendiar. «¡A los botes!», ordenó. Pero la orden en la guerra es un deseo, y los deseos tropiezan con la vida. Los cables estaban otra vez cogidos por el hielo, las poleas rígidas. Los hombres que deberían ayudarlos no eran suficientes. Había madres con niños en los brazos, soldados con la mirada vacía, ancianos con manos de papel. Dieter golpeó con el martillo hasta sentir que los nudillos le ardían. El primer bote se resistía a moverse, como un caballo asustado. «Maldita sea, corre», murmuró sin saber si le hablaba al bote, a sus manos o al mar. El barco escoró apenas, una inclinación que, vista desde dentro, parecía el fin del mundo. En un punto bajo de la cubierta, un grupo de personas se amontonó buscando el salvavidas. Alguien repartía chalecos como si fueran entradas a un teatro que se derrumba. «Novena Helga en la escalera». «Subimos, subimos», dijo Helga, empujando a Inge por una escalera estrecha. Karl lloraba con ese llanto ronco de niño que ya entendió demasiado. En el primer rellano un hombre cayó. Helga pisó su abrigo, resbaló, recuperó el equilibrio porque Inge, pequeña y obstinada, la sostuvo desde arriba. Oyeron un rumor de agua, un rumor que no se parece al de las playas. Esto era el agua entrando en un lugar donde no debía, el agua rompiendo puertas, lamiendo paredes, reconociendo como suyas cosas que hasta hace un minuto eran humanas. Al llegar a cubierta, el frío los golpeó como una puerta de hierro. Helga amarró el chaleco a Inge. A Karl el chaleco le quedaba grande. Le lo ajustó con nudos torpes que sus manos heladas no querían obedecer. «Marta», llamó alguien. «Marta». La enfermera apareció como si la hubieran convocado. Llevaba a un niño en brazos. «Tú», dijo, mirando a Helga. «Dame a uno, al que digas». Helga sintió que una aguja se le clavaba en el corazón. Dividir, elegir. Miró a Inge, que la miraba a ella. Miró a Karl, que tiritaba con los ojos cerrados. Entonces recordó que Inge sabía nadar un poco, lo justo para flotar, lo justo para esperar. «Llévate a Karl», dijo, y sus palabras salieron como un humo espeso. Karl fue de sus brazos a los de Marta con un movimiento que parecía una fractura del mundo. No lloró. Se aferró al cuello de la enfermera como si lo supiera todo. «En el bote 3», dijo Marta. «Si no me ves, ve hacia la luz. Si queda luz». No era un consejo, era una oración. Jonás en el pasillo. Jonás arrastró la pierna hasta donde dos soldados forcejeaban con una puerta atorada. Detrás un coro de voces pedía salir, pedía aire. «¡A un lado!», gritó y apoyó el hombro con la rabia dulce de quien todavía no aprendió que la furia no abre metales. La puerta cedió de golpe. Una mujer con un bebé cruzó como agua. Cuando quiso seguirlos, el barco se inclinó un poco más. La carta para su madre se le escapó del bolsillo y flotó como un pez de papel. Jonás la atrapó en el aire y la guardó en la boca, entre el paladar y el miedo. En el siguiente corredor el agua llegaba a las rodillas. «Arriba, arriba», repitió a un grupo de viejos. «Tomen mi brazo». Nadie preguntó por su grado, por su apellido, por su herida. En el agua, los nombres son un lujo. El 11º, el primer bote. Dieter al fin logró que la polea obedeciera. El bote se deslizó por el costado con el chirrido de una bisagra gigante. «Mujeres y niños», gritó, resucitando un viejo rito que la guerra había puesto en duda. Dentro del bote,
Marta apretó a Karl contra su pecho. El niño tenía la piel tan fría que parecía una fruta dejada junto a una ventana en enero. «Mira mis ojos», le dijo. «Respira conmigo». 1, 2, 3. Karl obedeció. Helga alcanzó a verlos. Inge, al lado de su madre, tensó los dedos. «¿Puedo?», preguntó Helga a Dieter, una pregunta que contenía todas las preguntas. «El siguiente», dijo él, y sus ojos eran honestos y tristes. El bote tocó el agua. Un vaivén cruel lo hizo cabecear. 2 hombres intentaron subirse. El borde se hundió. Un tercero se lanzó desde arriba y el bote cojeó peligrosamente. Dieter vociferó una orden que nadie oyó. El mar los golpeó con un puño invisible. El bote se alejó apenas una distancia mínima pero irreparable. Helga tragó aire y sal se le quedó en la boca. Abrazó a Inge. «Te tengo», susurró. «Te tengo». 12. El tiempo quebrado. Dentro del barco el tiempo se partió en astillas. Había salas secas donde la gente seguía, aturdida, sentada sobre maletas, y pasillos ya convertidos en canales silenciosos por donde flotaban cepillos de dientes, cucharas, estampitas. Jonas salió a cubierta con el grupo de viejos. Una mujer no podía avanzar. El miedo le había sentado un gato encima del pecho. Jonas la cargó, la pierna herida, gritó y él le dijo que callara, que esperara un poco más. En la barandilla, Helga y Inge avanzaron hacia otro punto de botes. La escarcha hacía el metal áspero. El cielo parecía más bajo, lleno de un polvo blanco que no era nieve ni era luz. Marta en el bote miró hacia arriba buscando el rostro de Helga. Creyó verla, una silueta abrazada a otra más pequeña. Quiso gritar un nombre, pero el viento se comió su voz. 13. El agua entra. El Guslov se quejó como un animal cansado. Una nueva sacudida. El chasquido de una mampara que se rinde. El agua gris oscuro trepó por las escaleras con una paciencia homicida. Dieter supo que no habría suficientes botes aunque los liberaran todos. Sabía también que no había manera digna de decirlo. «¡Rápido!», insistió. «Uno detrás de otro, no se detengan». Un marinero joven se resbaló y desapareció. Dieter no pudo detenerse a buscarlo. Inge tenía los labios morados. Helga le frotó las manos. «Recuerda el verano en la granja de tía Lotte», inventó. «Las frambuesas, ¿te acuerdas?». «Sí», dijo Inge, y la sílaba salió como un espejo empañado. Un bote, al fin, aceptó su destino. Dieter señaló con la barbilla. «Ustedes 2». Helga dudó un instante que duró toda una vida. Miró hacia el agua buscando la sombra de Karl. No vio nada. Sentó a Inge dentro del bote, arropándola con su propio abrigo. Cuando quiso seguirla, una oleada de gente empujó. Las manos, en pánico, se convierten en raíces. Se agarran de donde pueden. No preguntan a qué pertenecen. El bote bajó. Inge extendió la mano hacia su madre, pero la soga se soltó de pronto con un tirón bruto, y el bote cayó los últimos metros de golpe. El agua los escupió, y Inge, que sabía nadar un poco, buscó la superficie con patadas pequeñas, los ojos abiertos como 2 lunas claras. Helga se quedó arriba, una mano en el aire, la otra en la barandilla. El mundo era una grieta. 14. Jonas y la promesa. Jonas llegó al borde justo cuando un nuevo grupo se agolpaba. La mujer que llevaba en brazos le habló al oído. «Si me sueltas, no me volveré a levantar». «No la suelto», dijo él, con la seriedad con que se hacen los juramentos. La entregó a 2 marineros en un bote casi lleno. La mujer le tomó la mano. «¿Cómo te llamas?» «Jonas». «Rezaré por un Jonas», dijo ella, y la frase fue un faro diminuto. Él se apartó para dejar paso a otros. Se palpó la bota. La carta seguía ahí, humedecida por el vapor de su propio aliento. Si hubiera sido supersticioso, habría visto en aquello una señal. Pero Jonas no creía en señales. Creía en escalones firmes y en puertas que ceden. Pensó en su madre otra vez, con la insistencia dulce con que el frío obliga a recordar el verano. 15.
La caída. Los minutos se volvieron una sustancia, un barro espeso por el que había que arrastrarse. El barco, con las tripas abiertas, trató de mantenerse a flote como un corredor que, herido, quiere al menos llegar a la esquina. Dieter soltó el último bote que sus manos le permitieron y luego se detuvo un instante junto a la barandilla. Bajo él, el mar era un mapa vivo. Escuchó un sollozo, miró a la derecha. Helga, sola, con la boca apretada hasta el dolor. ¿Su niña?, preguntó él, y la pregunta era innecesaria. En el agua, dijo ella, y mi niño, con una enfermera. Dieter asintió. Había visto tantas escenas iguales, diferentes solo en la dirección del viento. Hay un bote más a popa, mintió con suavidad. No porque creyera que existía, sino porque pensó que la esperanza a veces es una cuerda que impide dar el paso final al vacío. Helga miró hacia la popa. Vio nada, pero estaba viva, y los vivos obedecen a veces las mentiras piadosas porque son el último hilo. 16. Mujeres en el agua. Marta mantenía a Karl por encima de la superficie. El niño respiraba con ese sonido hueco de las flautas de madera. 1, 2, 3. Conmigo, insistió ella. Una tabla chocó contra el bote. El borde se elevó y 2 personas cayeron. El agua muerde más rápido de lo que el cuerpo recuerda. Marta perdió a Karl un segundo bajo la espuma y lo recuperó por el abrigo enorme que pesaba como un animal mojado. «¿Aquí estás?», dijo, con alivio y terror juntos. Aquí, más allá, una niña de pelo claro, Inge, pataleaba con furia disciplinada. Cada golpe contra el agua era un no a la rendición. Un hombre en un bote pequeño la agarró por el codo y la subió tosiendo a su costado. «Respira», le dijo. Inge lo hizo, obediente como quien escucha a su madre desde muy lejos. 17. La última orden. «¡Abandonen!». La voz corrió por cubierta como un hilo de fuego. «¡Abandonen!». Dieter miró el reloj por costumbre. La hora era una cifra que nada resolvía. El barco, enorme, hermoso en su valentía inútil, se inclinó un palmo más. Las chimeneas dibujaron un ángulo extraño contra el cielo. Helga llegó a la popa buscando el bote inexistente. No encontró más que sombras. Podría haber saltado allí mismo, pero una prudencia antigua la hizo caminar unos pasos más, como si el mar ofreciera pasarelas invisibles. En la barandilla final se detuvo. Pensó muy rápido y con una claridad brutal. Si salto con los brazos pegados, me hundo. Si presto atención, quizá oyó un golpe de madera, un grito, un rezo. Cerró los ojos un segundo, los abrió y saltó. El frío no fue frío, fue un latigazo que se hizo totalidad. El agua, de golpe, no era agua sino un espejo sin permiso. Helga pataleó como pudo, los músculos convertidos en metal. Inge, pensó, y luego Karl, en ese orden, por la inercia de los acontecimientos, por la crueldad con que la memoria responde a la cronología. Salió a la superficie, tragó aire, vomitó mar. 18. Jonas y la cuerda. Jonas encontró una cuerda suelta. Se ató la cintura sin pensarlo, como si el cuerpo supiera algo que su cabeza no. Vio caer a Helga, una mujer cualquiera para él, y se arrojó detrás, la pierna herida, protestando con chispas. El agua lo envolvió, el dolor se volvió un sonido agudo, y luego nada. Cuando emergió, la cuerda se tensó. 2 hombres arriba entendieron su plan y tiraron con fuerza. Jonas alcanzó a Helga por el cuello del abrigo y gritó una palabra que no oyó ni él mismo. La cuerda subió, lenta y temblorosa. Helga dio manotazos, no de pánico, sino de lucha. Era una pelea contra una criatura sin forma. La dejaron sobre la cubierta húmeda. Helga tosió hasta que sus costillas se convirtieron en bloques. «Mis hijos», dijo, y la frase era una pregunta, una súplica y una enumeración. «Uno está con una enfermera», logró decir Jonas. «La niña, alguien la tomó». Era verdad sin matices.
pero en la guerra la verdad es un espejo roto. 19. La inclinación final. El Gustloff se inclinó hasta que la línea del horizonte quedó torcida, como un cuadro mal colgado. Los ruidos del interior se hicieron más graves, más hondos. Un piano, a saber de dónde, rodó y estalló contra una pared. Marta, con Karl pegado, miró hacia el barco. Parecía una ciudad que decide sentarse. «No mires», le dijo al niño, tapándole los ojos con la palma. En el bote donde Inge temblaba, alguien rezaba y alguien insultaba a un dios que a esa hora estaba, sin duda, ocupado en otras cosas. Un marinero remaba, y cada palada era una negación del destino. «Mamá», dijo Inge, sin saber a quién. «Mamá». Dieter, exhausto, se detuvo junto a Jonas y Helga. «No queda nada que podamos hacer», dijo, con la honestidad que a veces es más cruel que la mentira. Jonas bajó la mirada. La carta en la bota se había humedecido por completo. La tinta empezaba a correrse. Le pareció bien, justo. Las palabras también tienen derecho a ahogarse. 21. La desaparición. Cuando el barco comenzó a hundirse de verdad, no fue rápido ni lento. Fue la única velocidad posible para que la mente de los que miraban pudiera registrar el acto sin sanarse jamás. La proa desapareció primero, con solemnidad. La popa la siguió con una tozudez antigua. Hubo gritos, sí, y también silencios. Hubo órdenes que se deshicieron en el aire y ademanes que nadie entendió. Helga, en el suelo de la cubierta, apretó la mano de Jonas como si fuera el borde de una mesa durante un terremoto. Dieter inclinó la cabeza. No era rezo ni despedida. Era una costumbre marinera ante los cuerpos grandes que se van. El mar los tragó con la indiferencia más absoluta. Un remolino hizo girar botas, tablas, latas, recuerdos. Luego el agua se alisó como si alguien pasara la mano sobre una sábana arrugada. 21. Después, el silencio no fue silencio. Fue un nuevo ruido, un zumbido en los oídos de los que habían sobrevivido a la primera hora. Desde la oscuridad aparecieron barcos menores, luces tiritantes sobre maderos. Hombres con manos explotadas de frío tendían ganchos, sogas, promesas. Un torpedero recogió al bote de Marta. «El niño», dijo ella, entregando a Karl con dedos que ya no obedecían. «Tiene frío». «Todos lo tenemos», respondió un marinero, y lo envolvió en una manta que olía a cuerda y sal. Otro barco recogió a Inge. Al subirla, la niña dejó escapar un quejido animal. Alguien le frotó los brazos con violencia, como si el calor fuese una criatura a la que se puede llamar con palmadas. «¿Tu nombre?», le preguntó un hombre. «Inge», susurró ella, y se quedó mirando un punto donde no había nada. Dieter y Jonas subieron a un dragaminas por una escala que subía y bajaba con la marea como un hilo loco. Helga, envuelta en una manta que pesaba como un abrigo mojado, se sentó en el piso metálico del barco de rescate. Cerró los ojos. Si hubiera podido elegir un sueño, habría elegido uno con sol y tomates. No eligió, se desmayó y su cuerpo descansó al fin. Un descanso sin sueños. 22 nombres. En la cubierta del buque de rescate, alguien comenzó a preguntar nombres. Una lista sin orden, una voz que se quebraba y seguía. Helga, Helga, con un vaso caliente en la mano, levantó la cabeza. «Aquí». «¿Tus hijos?» «Karl, con una enfermera». «Inge». La subieron a otro bote. La mujer que pasaba lista la miró con esa mirada que tienen los que, siendo humanos, se ven obligados a parecer dioses crueles. «Buscaremos», dijo, y era verdad y era insuficiente. Marta se dejó vendar las manos. En el hueco de su palma derecha había 2 marcas violáceas del tamaño de las pajaritas de papel, las uñas de un niño aferrado. «¿Y el niño?», preguntó un médico. «Respira», dijo ella. Fue la primera noticia buena de la noche. Jonas se quitó la bota para escurrirla. La carta cayó al suelo como una piel cansada. La recogió con cuidado. La tinta se había abierto en flores negras. Aún así, pudo leer, por pedazos, «Mutter», «manzanos», «volveré». No supo si reír o llorar. Escogió lo segundo.
Dieter se encendió un cigarrillo que le tembló entre los dedos. No había fumado en 10 años, pero esa noche le pareció una forma de decirle al cuerpo que todavía estaba en su bando. 23. El amanecer. La luz llegó pálida, indecisa. Los barcos de rescate traían sobre sí una población nueva. La nación de los que habían sobrevivido, que es un país sin fronteras donde la lengua común es el temblor. Helga, con las manos alrededor del vaso ya tibio, recuperó el sentido, como quien regresa de una habitación sin ventanas. Inge, dijo antes que nada. En otro barco, informó un marinero. Llegará al puerto. ¿Y Carl? También, mintió o creyó. Hay mentiras que nacen de la necesidad de sostener una vida por 5 minutos más. En el muelle de destino, los nombres volvieron a levantarse como aves asustadas. Un sacerdote recitó una oración breve. Los médicos hicieron preguntas inútiles. ¿Tiene fiebre? ¿Siente los dedos de los pies? Que a todos les parecieron sensatas, solo porque era necesario creer en los rituales. Marta bajó con Carl en brazos. «Es tuyo», dijo a la primera mujer que le pareció Helga. «No», dijo aquella quebrada. «El mío es otro». Marta siguió. El niño abrió los ojos un segundo y dijo una palabra que sonó a mamá, pero también podía sonar a agua o a pan. En las bocas de los niños esas palabras a veces son la misma cosa. Inge apareció envuelta en una manta marrón, los labios rotos como líneas en un mapa. Helga corrió, una carrera torpe con la manta tropezándole los tobillos, y la tomó con la ferocidad que tienen los abrazos de quien pensó que no habría más abrazos. «Mamá», dijo Inge, y por primera vez sonó a mamá. Carl tardó más. Fue encontrado por un médico que repasaba cuerpos pequeños con la urgencia profesional de quien ya no distingue su propia respiración. Estaba vivo, fondo azul en la mirada, con la boca abierta buscando calor. Cuando al fin se lo acercaron a Helga, Inge lo tocó despacio, como si fuera un animal salvaje que pudiera huir. «Hola, Carl», dijo. «Soy yo». El niño parpadeó. Los ojos se le llenaron de agua dulce. Marta miró la escena a unos pasos. Sonrió con esa sonrisa breve de los que no tiene fuerzas para más. Jonas, apoyado en una pared, sostuvo la bota en la mano como si fuera un trofeo triste. Dieter, con la gorra en la otra mano, se acercó y dijo: «La gente cree que el mar es así por naturaleza, pero número. Se vuelve así cuando le hacemos preguntas a las que no quiere contestar». Nadie supo qué responder a esa filosofía. Helga tomó la mano de Inge y la de Carl. Tenía de nuevo, físicamente, lo que la guerra le había querido arrancar, pero aprendió esa madrugada que lo recuperado nunca retorna igual. Siempre queda una grieta, una sombra que no se borra. Epílogo. Durante años, Helga soñó con la cubierta inclinada y la barandilla fría. En primavera, cuando los manzanos florecían en alguna parte, no en su patio, porque ya no tenía patio, el olor dulce la hacía llorar sin aviso. Inge creció con miedo a las habitaciones sin ventanas y con una habilidad casi sobrenatural para encontrar salidas. Carl, que no recordaba bien el agua, tocaba la madera de las puertas antes de cruzarlas, como si comprobara que todavía estaban secas. Marta siguió curando. Se llevó con ella el hábito de contar en silencio. 1, 2, 3. Lo hacía cuando vendaba una herida, cuando cruzaba una calle, cuando besaba a alguien. Nunca supo si Helga había encontrado a los 2 niños esa mañana. Ella misma no estaba segura de distinguir un rostro de otro en aquel muelle, y aprendió a perdonarse esa ignorancia. Jonas volvió a caminar bien, tal vez por orgullo, tal vez por hambre. Vivió con su madre en una casa prestada. En los inviernos dejaba un plato de manzanas sobre la mesa y no las tocaba hasta que la primavera asomaba. A veces sacaba de un cajón una bota vieja con una carta ilegible adentro. La leía en voz alta como si las manchas fueran palabras. Dieter tomó un barco pequeño y pescó. No hablaba mucho. En las tabernas del puerto, si le pedían que contara aquella noche, decía que el mar no se deja contar.
que se deja oír. Escucha, recomendaba. Y, en efecto, en las madrugadas de viento del este, había un rumor que no pertenecía ni a las olas ni a los motores. Un lamento fino como un violín con 3 cuerdas, como la respiración de un niño dormido. El Wilhelm Gustloff descansa donde las cartas marinas dibujan un azul sin matices. Nadie deja flores en ese sitio, porque las flores no aprenden a hundirse. Pero algunas veces, solamente algunas, un pescador que recoge sus redes en silencio siente que ha arrastrado algo más que peces, quizá un nombre, quizá un pedazo de historia con las puntas aún cortantes. Lo suelta sin ruido y vuelve a casa. A los que se salvaron no les gusta que se hable de milagros. A los que no, nadie puede preguntarles nada. Lo que queda es lo que ofrecen las orillas. Familias que se encuentran a medias, cartas arruinadas por el agua, manos que todavía buscan otras manos en los sueños. Y queda, sobre todo, la certeza de que el mar, en su grandeza, no recordará los nombres. Somos nosotros quienes debemos recordarlos. Porque hubo esa noche mujeres que entregaron un hijo a brazos que confiaron, hombres jóvenes que empujaron puertas con la fe de los antiguos, marineros que mintieron con belleza para sostener un paso más, niñas que aprendieron a nadar un poco y un poco fue suficiente. Si alguna vez pasas por un muelle frío y el viento te trae voces que no entiendes, no pienses que es la imaginación. Son los ecos de los que fueron. Dales un nombre, aunque te lo inventes, aunque sea el tuyo, porque nombrar es una forma humilde de sacar a alguien por un instante de la oscuridad del agua, y porque la noche del Báltico, la de enero del 45, todavía respira entre las grietas del hielo.